Buenos días, tardes o noches. Espero que te la estés pasando muy bien. Mi nombre es Oscar Caicedo y hoy nos encontramos en un podcast dirigido hacia la novela Crimen y Castigo, hecha por un novelista ruso llamado Fyodor Dostoyevsky, en el cual se profundiza los temas de la culpa y el arrepentimiento a través de la historia de Rodion Raskolnikov, el protagonista atormentado por un crimen que ha cometido. Dostoyevsky explora las complejas emociones que surgen cuando uno se enfrenta a la culpa y el remordimiento. Desde el momento en que Raskolnikov comete el asesinato de la anciana prestamista y su hermana, su vida se ve sumida en un profundo estado de angustia y tormento. La culpa en Raskolnikov se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la novela. En primer lugar, siente un gran remordimiento por haber cometido un acto tan violento como lo es quitarle la vida a alguien. Se siente muy mal consigo mismo y constantemente se cuestiona si hizo lo correcto. Esta culpa moral lo persigue y no puede escapar de ella. Además, Raskolnikov también experimenta una culpa psicológica. A medida que su crimen se va descubriendo y las sospechas recaen sobre él, se llena de miedo y ansiedad. Siente que todo el mundo lo está observando y que en cualquier momento puede ser descubierto. Esta preocupación constante afecta a su salud mental, tanto como la emocional, haciéndolo sentir cada vez peor. En la novela, el arrepentimiento juega un papel muy importante. A medida que Raskolnikov se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, empieza a darse cuenta de lo equivocado que estuvo y de los daños que causó. El arrepentimiento se convierte en un motor para su cambio personal, ya que busca redimirse y encontrar una manera de liberarse de la culpa que lleva consigo, a través de su lucha interna. Dostoyevsky nos muestra cómo el arrepentimiento puede transformar a una persona, llevándola a enfrentar las consecuencias de sus actos y buscar la reconciliación consigo misma y con los demás. Este proceso de arrepentimiento no es fácil para Raskolnikov. Se enfrenta a una batalla interna mientras intenta encontrar la paz y el perdón. Sin embargo, a medida que avanza la historia, vemos cómo ese arrepentimiento empieza a cambiarlo. Comienza a cuestionar sus propias acciones y a sentir el peso de la responsabilidad por lo que ha hecho. A través de este proceso, Raskolnikov busca encontrar una forma de expiar su culpa y de encontrar la redención. La culpa se manifiesta en Raskolnikov de diversas formas. Lo vemos sufrir de insomnio, alucinaciones y un constante estado de ansiedad. Sus pensamientos se ven dominados por la culpa y se obsesiona con los detalles de su crimen. Incluso llega a revelar su culpabilidad a personas cercanas en un intento de liberar su conciencia. Sin embargo, esta confesión no le brinda el alivio esperado, sino que profundiza aún más el sentimiento de culpa. A medida que la historia avanza, Raskolnikov comienza a experimentar un arrepentimiento más profundo. Se da cuenta del daño que ha causado a las personas que lo rodean y a sí mismo. Su arrepentimiento se convierte en una fuerza impulsora para buscar la redención y la reconciliación. A través del personaje de Sofía, Raskolnikov encuentra una figura compasiva y empática que le ayuda a enfrentar su culpa y a buscar la forma de enmendar sus errores. Sofía lo confronta con la realidad de su crimen y lo insta a enfrentar sus responsabilidades. Su amor y su perdón le muestran que la redención es posible, pero que requiere un cambio profundo y una verdadera transformación interior. El autor también explora la idea de que el arrepentimiento no es un proceso fácil ni lineal. Raskolnikov se debate entre la aceptación de su culpa y la resistencia a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Aunque experimenta momentos de arrepentimiento genuino, también lucha contra la tentación de justificar su crimen o de negar su culpabilidad. Esta lucha interna refleja la complejidad del proceso de arrepentimiento y la dificultad de enfrentar la propia sombra. Bueno, por último, en Crimen y Castigo, la culpa y el arrepentimiento son temas importantes que nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos y nuestras acciones. La novela nos muestra cómo lo que hacemos puede tener consecuencias tanto en el mundo exterior como en nuestro propio ser. El protagonista, Raskolnikov, nos enseña que la culpa no es simplemente un sentimiento superficial, sino algo que puede consumirnos y atormentarnos. Su lucha interior y su constante remordimiento nos hacen cuestionarnos qué nos define como seres humanos y cómo enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Por otro lado, el arrepentimiento se muestra como una oportunidad de redención y cambio, a través del personaje de Sofía. Dostoyevsky nos muestra que el arrepentimiento no solo implica en sentir culpa, sino que también en reconocer nuestros errores y esforzarnos por enmendarlos. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de enfrentar nuestras responsabilidades y buscar la redención.
no solo a los ojos de los demás, sino que también en nuestro propio ser. A lo largo de la compleja historia de Crimen y Castigo, Dostoyevsky nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones, nos anima a examinar nuestras motivaciones y a considerar las consecuencias de nuestras elecciones morales. Además, nos muestra que el arrepentimiento y la redención no son procesos fáciles, sino que requieren un cambio profundo y una verdadera transformación interna. Bueno, eso fue todo por hoy, muchachos. Espero que les haya gustado y sin nada más que decir, chao chao.